avisan. This meeting is being recorded. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual para la información financiera, sobre el capítulo 5, reconocimiento y baja en cuentas, y capítulo 6, medición. Somos el grupo número 3 y nuestros integrantes son Jennifer Karina Lux Ramón, Francisco Antonio Morales Foronda, Maricruz Puac Lemos y su servidora Andrea de Fátima Rondán López. A continuación, nuestro compañero les hablará sobre el proceso de reconocimiento. Buenos días, mi nombre es Francisco Antonio Morales Foronda. Yo les voy a hablar sobre lo que es el proceso de reconocimiento. En esta primera fase se identifica si una transacción económica debe ser integrada en los estados financieros como activo, pasivo, ingreso o gasto, y posteriormente verificando que dicho hecho económico sea cuantificable, fiable y genera beneficios económicos futuros a la entidad. Según la NIF 1, señala que el reconocimiento contable se presenta en dos etapas: reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. Según la NIF 6, el reconocimiento inicial ocurre cuando una operación se incorpora por primera vez en la información financiera. Según la NIF, ocurre cuando una operación posterior al reconocimiento inicial es modificada al valor del activo o un pasivo o el capital patrimonio contable cuando una operación posterior al reconocimiento y es modificada. Reconocimiento contable. De acuerdo a la NIF 6, el reconocimiento contable de una operación debe cumplir con los siguientes criterios. 1. Provenir de una transacción de la entidad con otra entidad. 2. Satisfacer la definición de un elemento básico de los estados financieros. 3. Ser cuantificable en términos monetarios de manera confiable. En este punto me enfoco más que es el activo o lo que se va a reconocer, ya sea gasto pasivo, se debe tener un valor para darlo a conocer. Como punto número 4, estar acordada con su satisfacción económica. Como punto número 5, probable que en futuros ocurre una obtención económica o un sacrificio, ya sea para la entidad. Como número 6, contribuye a la información de un juicio valorado, la función o relevancia que conlleve a la toma de una decisión a la entidad. En relevancia de esta información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, es relevante para los usuarios de los estados financieros. Esta es la información que debe ser confiable y los usuarios que lo van a utilizar deben de ser relevante la información para ellos, para que ellos sepan y tomar una buena decisión. En nuestra presentación fiel, el reconocimiento de un activo o pasivo concreto es apropiado si proporciona no solo información relevante, sino también una representación fiel. Eso nos quiere decir que el activo o el gasto que se va a registrar debe ser bien reconocido para que la información que va a obtener nuestros usuarios sea fiel para una buena decisión. Otros factores. En otros factores, la representación fiel de un activo, pasivo o patrimonio, ingreso o gasto reconocido
implica no solo el reconocimiento de ese elemento, sino también su medición. Así la presentación de la información es relevante y es fiel para los usuarios que corresponden. En baja en cuenta. La baja en cuenta es el proceso en el cual se debe eliminar o el activo que no está generando una información, debe ser destacado en la situación de la entidad, y esto nos provoca que los usuarios tienen que tomar en cuenta para una decisión. Como punto A, para un activo, la baja en cuenta normalmente ocurre cuando la entidad pierde el control de todo o parte de este activo que está reconocido. Como punto B, nos habla sobre lo que es el pasivo. La baja en cuenta normalmente ocurre cuando la entidad deja de tener una obligación presente por la totalidad o parte de este pasivo reconocido. En este proceso podemos mencionar que se relacionan la NIF 39, la NIF 9 y la NIF 32. El reconocimiento, y nos habla sobre lo que es el reconocimiento y la clasificación y baja de instrumentos financieros. Nos da una serie de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, en la cual nos relaciona siempre estas NIF, la 39, la NIF 9 y la NIF 7, que nos habla sobre la revelación de la información que está presentada en los estados financieros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer Karina Luz Ramón y yo les voy a seguir hablando acerca del marco conceptual, solo que en este vamos a hablar del capítulo 6 que habla de la medición. Las bases de medición utilizadas por el marco conceptual pues nos ayudan a determinar el valor o el importe que se asigna a un activo, a un pasivo, un patrimonio o ya sea a un ingreso o un gasto para efectuar el reconocimiento y realizar el asiento contable. Mientras que las NIF para pymes no especifica una forma o un método para contabilizar, ya sea una situación en particular, ya que acá pues la gerencia deberá desarrollar la política contable y la base de medición para determinar un importe en libros. Las bases de medición que nos indica la NIF en el marco conceptual es el costo histórico, costo corriente, el valor razonable y valor corriente. El costo histórico es un método que anteriormente pues o en algunos casos pues es uno más usado por las entidades, ya que acá pues se registran los activos por el valor que se adquirieron, incluyendo los costos que surgieron también al momento de su adquisición. En el valor corriente, esto pues usa información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. El valor en uso o de cumplimiento, pues aquí hay que tener en cuenta que el valor en uso de un activo no es constante, ya que va a variar en función a las circunstancias del mercado o tiempo o la vida estimada. El valor razonable. El valor razonable pues es el monto por el cual podría ser intercambiado un activo en el momento presente.
el costo corriente como el costo histórico son valores de entrada que reflejan precios en el mercado o en el que va o en el que una entidad pues adquiere el activo o el pasivo. Para ello es diferente a los demás métodos, ya que estos son valores de salida. Buenos días, mi nombre es Maricruz Puac y yo les voy a dar un resumen que está acá en esta tablita sobre la información que ellos nos proporcionan, ¿verdad? En el importe en libros, nosotros encontramos el costo histórico, el valor razonable, el valor en uso y el costo corriente. En ambos se incluyen costos de transacción en medida que éste esté por consumir, cobrar o que éste sea recuperable. En el valor razonable, el precio que se recibirá al vender el activo sin deducir los costos en el momento de la venta o disposición por otra vía. En el valor en uso podemos encontrar el valor presente de un flujo de efectivo futuro por uso de activo a su disposición final. En el costo corriente podemos incluir los costos de transacción en el que la medida en el que esté por consumir, cobrar y que sea recuperable. En el estado de estados de rendimiento financiero, en el suceso podemos encontrar reconocimiento inicial. Habla de los ingresos y gastos que pueden surgir en el momento del reconocimiento inicial de un activo no adquirido por condiciones de mercado. En el valor razonable es la diferencia entre la contraprestación pagada y el valor razonable del activo adquirido. En el valor en uso es la diferencia entre la contraprestación pagada y el valor en uso del activo. En la venta o consumo del activo podemos encontrar los gastos igual al costo histórico del activo vendido o consumido. Se le puede llamar ingreso recibido y podría representarse bruto o neto. En los gastos, al igual que el valor razonable del activo vendido o consumido. Ese es un ingreso recibido que podría presentarse de igual manera bruto o neto. En el valor de uso podemos encontrar gastos de igual valor en uso del activo vendido o consumido. Y en costo corriente, el gasto es igual al costo corriente del activo vendido o consumido. También podemos encontrar ingresos por intereses. Ingresos por intereses a tasas históricas actualizadas en el activo que tiene un interés variable. En las suposiciones de los participantes del mercado, es reflejado que el ingreso y el gasto de los cambios en el valor razonable y en las suposiciones específicas de la entidad está reflejado en el ingreso y gasto de cambios en el valor de uso y también puede ser ingresos por intereses a tasas no corrientes, a tasas corrientes, perdón. En el deterioro del valor podemos encontrar gastos que surgen porque el costo histórico ha dejado de ser recuperable. Puede ser reflejado en el ingreso y gasto por cambios en el valor razonable. También puede estar reflejado en el ingreso y en el gasto por cambios en el valor de uso. Y también puede estar en gastos que surgen porque el costo corriente ha dejado de ser recuperable. Podemos encontrar cambios en el valor reconocido, reflejado en el ingreso y gasto y reflejado en el ingreso y gasto por uso. Ingresos y gastos que reflejan al efecto de cambios en el precio, ganancias por tenencia y pérdidas por tenencia. Ahora nos vamos con los pasivos. Aquí podemos encontrar que en el importe de libros, la contraprestación recibida es neta de costos de transacción en el precio en el que se pagaría por transferir la parte no satisfecha del pasivo, valor presente del flujo de efectivo futuro que surgirán al satisfacer
la parte no satisfecha del pasivo, y en costo corriente podemos incluir la contraprestación neta de costos de transacción que se recibirá. En los sucesos, reconocimiento inicial, los ingresos y gastos pueden surgir en el momento del reconocimiento inicial de un pasivo incurrido o asumido en las condiciones distintas de las del mercado. En el D podemos encontrar los ingresos y gastos pueden surgir en el mercado en el que se ocurre o asume el pasivo de diferentes maneras en el mercado en el que surgen los precios usando al medir el valor razonable del pasivo. Continuando con la exposición, mi nombre es Andrea de Fátima Roldán López y yo les voy a hablar sobre los factores a considerar al seleccionar una base de medición. Tenemos que son 3 factores muy importantes, que es la relevancia, aportación a los flujos de efectivo futuros y la representación fiel. La relevancia dice que es la información proporcionada por una base de medición para un activo pasivo o para los ingresos y gastos relacionados, en donde se va a ver afectado por las características del activo pasivo y la forma en que el activo pasivo contribuye a los flujos de efectivo futuros. Al seleccionar una base de medición para un activo o pasivo o para los ingresos y gastos relacionados, es necesario que consideremos la naturaleza de la información que producirá la base de medición en el estado de situación financiera y en el estado del rendimiento financiero. Esta información nos proporcionará una base de medición para un activo pasivo y para los ingresos y gastos. Esta base de medición en el estado de situación financiera y en el estado de rendimiento financiero. La aportación a los flujos de efectivo. Dice que se deberá de reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en niveles aceptables por el usuario, de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante, y también la consideración de la naturaleza de las actividades del negocio realizadas por la entidad. Se deberá de reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en niveles aceptables por el usuario, de manera que la consideración de estos flujos de efectivo sean relevantes. El elemento que es importante es que se pueda medir con fiabilidad. La representación fiel nos dice que debe ser posible obtener una medida del elemento. La medición no tiene que ser exacta. La incertidumbre formará parte del proceso de formulación de los estados financieros, y que es importante que la información esté libre de errores para evitar revelar información en las notas en los estados financieros. Cuando una actividad de negocio de una entidad implica el uso de varios recursos económicos que producen flujos de efectivo de forma indirecta, usándose en combinación para producir y comercializar bienes o servicios a los clientes, es probable que el costo histórico o el costo corriente proporcionen información relevante sobre esa actividad. Para activos y pasivos que producen flujos de efectivo directamente, tales como activos que pueden venderse de forma independiente y sin una penalización económica, significa interrumpir significativamente la actividad de negocio. La base de medición que proporciona la información más relevante
Es probable que sea un valor a costo corriente que incorpora estimaciones actuales del importe, calendario e incertidumbre de flujos de efectivo. Las características cualitativas de mejora y la restricción del costo tenemos que es el costo histórico y el valor corriente. ¿Qué vamos a ver en el costo histórico? Precio de una transacción pasada, y en el valor corriente, información que refleja las condiciones actuales. En el costo histórico, calcular el valor presente en ocasiones puede ser difícil de medir o verificar, y en el valor corriente, utilizar el valor realizable neto, es decir, cuánto vale en el mercado actualmente. El costo histórico es el precio original gastado para adquirir el activo, y en el valor corriente es el precio al cual el activo puede ser vendido en el mercado. Y en el costo histórico es discreto y obsoleto, mientras que el valor corriente refleja los precios en línea con el valor de mercado actual. La medición del patrimonio. Dice que va a ser el importe en libros total del patrimonio. No se mide directamente, es igual al total del importe en libros de todos los activos reconocidos menos el total de los importes en libros de todos los pasivos reconocidos. El importe en libros total de una clase individual de patrimonio o componente de patrimonio es normalmente positiva, pero puede ser negativa en algunas circunstancias. De forma análoga, el patrimonio total es generalmente positivo, pero puede ser negativo dependiendo qué activos y pasivos se reconocen y cómo se miden. Algunos factores adicionales a considerar al seleccionar una base de medición en el reconocimiento inicial va a ser si la medición es incongruente con la base de medición posterior a los ingresos y los gastos podrían reconocerse en el momento de la primera medición posterior, solo debido al cambio en la base de medición. Técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo. En algunas ocasiones, una medida no puede ser observada directamente. Entonces, en estos casos vamos a estimar la medida usando técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo. Estas técnicas no son bases de medición, son técnicas usadas al aplicar una base de medición. Por ello, al utilizar esta técnica es necesario identificar qué base de medición se usa y la medida en que la técnica refleja los factores aplicables a esta medición. Y para esto se determina considerando la medición inicial y la medición posterior. Muchas gracias por su atención.